Hemos definiendo qué es la computadora. La computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos, para convertirlos en información útil, que posteriormente se envía a las unidades de salida, para que pueda ser analizada y utilizada por humanos. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Historia y evolución de la computadora. Lejos de ser un invento de alguien en particular, el ordenador es el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. A continuación, vamos a presentar resumidamente los principales hitos en la historia de los ordenadores, desde las primeras herramientas manuales para hacer cálculos hasta las modernas computadoras portátiles. Año 500 a.C. Se comienza a utilizar el ábaco en antiguas civilizaciones como la China o la Sumeria, fue la primera herramienta para realizar sumas y restas. Año 830. El matemático e ingeniero persa Musa al-Khwarizmi inventó el algoritmo, es decir, la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo numérico mediante una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones. Año 1614. El escocés John Napier inventa el logaritmo neperiano, que consiguió simplificar el cálculo de multiplicaciones y divisiones reduciéndolo a un cálculo con sumas y restas. Año 1620. El inglés Edmund Gunter inventa la regla de cálculo, instrumento manual utilizado desde entonces hasta la aparición de la calculadora electrónica para hacer operaciones aritméticas. Año 1623. El alemán Wilhelm Schickard inventa la primera máquina de calcular, cuyo prototipo desapareció poco después. Año 1642. El científico y filósofo francés Blaise Pascal inventa una máquina de sumar, la pascalina, que utilizaba ruedas dentadas, y de la que todavía se conservan algunos ejemplares originales. Año 1671. El filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz inventa una máquina capaz de multiplicar y dividir. Año 1801. El francés Joseph Jacquard inventa para su máquina de tejer brocados una tarjeta perforada que controla el patrón de funcionamiento de la máquina, una idea que sería empleada más adelante por los primeros ordenadores. Año 1833. El matemático e inventor británico Charles Babbage diseña e intenta construir la primera computadora, de funcionamiento mecánico, a la que llamó la máquina analítica. Sin embargo, la tecnología de su época no estaba lo suficientemente avanzada para hacer realidad su idea. Año 1890. El norteamericano Herman Ollerit inventa una máquina tabuladora aprovechando algunas de las ideas de Babbage, que se utilizó para elaborar el censo de Estados Unidos. Ollerit fundó posteriormente la compañía que después se convertiría en IBM. Año 1893. El científico suizo Otto Steiger desarrolla la primera calculadora automática que se fabricó y empleó a escala industrial, conocida como la millonaria. Año 1936. El matemático y computólogo inglés Alan Turing formaliza los conceptos de algoritmo y de máquina de Turing, que serían claves en el desarrollo de la computación moderna. Año 1938. El ingeniero alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora que se puede considerar como tal. De funcionamiento electromecánico y utilizando relés, era programable, mediante cinta perforada, y usaba sistema binario y lógica booleana. A ella le seguirían los modelos mejorados Z2, Z3 y Z4. Primera generación, 1940-1955. Estas computadoras estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en lenguaje de máquina. Año 1944. En Estados Unidos la empresa IBM construye la computadora electromecánica Harvard Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Fue la primera computadora creada en Estados Unidos. En ese mismo año, en Inglaterra se construyen los ordenadores Colossus, Colossus Mark I y Colossus Mark II, con el objetivo de descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Año 1947. Se construye la ENIAC, que funcionaba a válvulas y fue la primera computadora electrónica de propósito general. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kW de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauch y J. Presper en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En ese mismo año, en los laboratorios Bell, John Bardeen, Walter H. Brattain y William Shockley inventan el transistor. Año 1949. EDVAC fue la segunda computadora programable, concebida por John von Neumann, que a diferencia de la ENIAC no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. Año 1951. UNIVAC primero. Fue la primera computadora comercial. Los doctores Mauch y Eckert fundaron la compañía Universal Computer, UNIVAC, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos. Año 1953. IBM fabrica su primera computadora a escala industrial, la IBM 650. Se amplía el uso del lenguaje ensamblador para la programación de las computadoras. Los ordenadores con transistores reemplazan a los de válvulas, marcando el comienzo de la segunda generación de computadoras. En ese mismo año, se fabrica la IBM 701. Estos equipos empleaban tarjetas perforadas para introducir los datos, que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, por el francés Joseph Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Hermann Ollerit en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número 1, por su volumen de ventas. Un año después, IBM continuó con otros modelos, que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. Año 1955. SUSE Z22. Fue la primera computadora de Konrad Zuse aprovechando los tubos del vacío. Segunda generación, 1956-1963. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la primera generación. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Año 1956. Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de las CPU, pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schwantziger. En ese mismo año, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros, con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos, con un coste de 10.000 USD por megabit. El primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose en IBM alrededor de este tiempo. El diseño del lenguaje de alto nivel Plan Calcul de 1945 de Konrad Zuse no se implementó en ese momento. Año 1957. Jack S. Kilby construye el primer circuito integrado. Año 1959. IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores, que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de propósito general y 12.000 unidades fueron vendidas, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación. Tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres, después se extendió a 16.000 caracteres.
Muchos aspectos de sus diseños estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta principios de la década de 1970. Año 1960. IBM lanzó el mainframe IBM 1620 basada en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2000 unidades. Utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales. Año 1962. Se desarrolla el primer juego de ordenador, llamado Space War. En ese mismo año, DEC lanzó el PDP-1, su primera máquina orientada al uso por personal técnico en laboratorios y para la investigación. Tercera generación, 1964-1970. Año 1964. IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. La aparición del IBM 360 marca el comienzo de la tercera generación de computadoras, en la que las placas de circuito impreso con múltiples componentes elementales pasan a ser reemplazadas con placas de circuitos integrados. En la tercera generación comienzan a surgir los programas o software. La compañía que tuvo su apogeo en esta generación fue IBM, la cual lanzó al mercado las minicomputadoras IBM 360 y 370. En ese mismo año, comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al mismo tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. A partir de esta fecha, empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador, o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Año 1970. IBM colocó una unidad de disquete a su computador modelo 3740, con esto se incrementó la capacidad de acceso y la velocidad de la información. Cuarta generación, 1971-1980. Año 1971. El Intel 4004, un CPU de 4 bits, fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Aproximadamente al mismo tiempo, algunos otros diseños de CPU en circuito integrado, tales como el militar F-14 CATC de 1970, fueron implementados como chipsets, es decir, constelaciones de múltiples chips. En ese mismo año, Nicolette Instruments Corp. lanza al mercado la Nicolette 1080, una computadora de uso científico basada en registros de 20 bits, cuya versatilidad para el cálculo de la transformada rápida de Fourier le brinda gran aceptación en el campo de la resonancia magnética nuclear. Año 1975. Paul Allen y Bill Gates fundan Microsoft. Año 1976. Steve Jobs, Steve Wozniak, Mike Markula y otros amigos más fundan Apple. Un año después, Apple presenta el primer computador personal que se vende a gran escala, el Apple II, desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak. Quinta generación, 1981 hasta la actualidad. Año 1981. Se lanza al mercado el IBM PC, que se convertiría en un éxito comercial, marcaría una revolución en el campo de la computación personal y definiría nuevos estándares. Año 1982. Microsoft presenta su sistema operativo MS-2, por encargo de IBM. Año 1983. Richard Stallman anuncia públicamente el proyecto GNU. En ese mismo año,
ARPANET se separa de la red militar que la originó, pasando a un uso civil y convirtiéndose así en el origen de Internet. Año 1985. Microsoft presenta el sistema operativo Windows 1.0. Año 1990. Se lanza el sistema operativo Windows 3.0, esta se benefició de las mejoradas capacidades gráficas para PC de esta época, y también del microprocesador 80386.